Muchas gracias, muy honrado de estar aquí hablando con el maestro Vargas Llosa, que casi inicia su vida como escritor en esta ciudad, en un bar de Madrid, escribiendo con el mismo afán que lo hacía Umbral, casi contemporáneamente. ¿Qué huella tienes de ese tiempo? ¿Y qué conocimiento te produjo Madrid a partir de la manera de interpretarlo que tenía Francisco Umbral? A ver, concrétame un poquito más tu pregunta. Quiero saber ¿Sí? qué huella dejó ese Madrid en el que tú y Umbral casi a la vez empezaron a escribir. Bueno, yo tengo dos ideas muy distintas de Madrid. La primera vez que vine para hacer un doctorado aquí en la Complutense, fue el año 58. Era un Madrid que en comparación con el Madrid actual era pequeñito. Yo recuerdo que desde ciertas alturas de la ciudad uno podía ver el campo, por ejemplo. Ahora pues es imposible ver el campo desde Madrid. Era una ciudad barogiana, ¿eh? Yo me acuerdo haber leído La Busca, por ejemplo, de Pío Baroja, y La Busca estaba en las calles de Madrid. Creo que eso ya no es posible, aunque hay un Madrid galdosiano que está todavía vivo, pero el Madrid barogiano, por ejemplo, yo creo que ya la modernidad lo ha suprimido, lo ha englutido, lo ha desaparecido. Madrid es hoy día una gran capital, es una ciudad en la que es imposible que se conozcan todos, y uno tenía la impresión en el año 58 en Madrid que conocía a todo el mundo. Ese Madrid pues ya no existe. El Madrid de los porteros, por ejemplo, ¿no? Eran los porteros a los que se llamaban los serenos, a los que se llamaba dando palmadas en las calles, y aparecían siempre unos personajes que eran como personajes literarios, que parecían escapados de una novela. El Madrid de la actualidad es mucho menos, es más impersonal que ese Madrid pequeñito, en el que yo creo que se podían seguir las novelas que estaban dedicadas a Madrid. Yo me acuerdo, por ejemplo, haber leído Fortunata y Jacinta en esa época y haber seguido por las calles de Madrid los escenarios de Fortunata y Jacinta de Galdós. Yo creo que hoy en día ya sería casi imposible. Ahora, creo que Madrid tiene siempre ciertas características. Creo que nadie se siente un extranjero en Madrid. Hay una capacidad de asimilación, es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que hay gentes de toda España, por supuesto, pero también de muchísimos lugares que no son España, y que sin embargo Madrid adapta, acepta, confunde, mezcla. Creo que es la ciudad donde uno se integra más fácilmente, ¿no? Aparte de ser una ciudad simpática, ¿no? Es una ciudad que no ha perdido, digamos, esa vocación tradicional de abrir las puertas, las ventanas a los forasteros y de incorporarlos a su seno con gran facilidad. Creo que nadie se siente un extranjero en Madrid, y que todos en Madrid, simplemente por el hecho de estar aquí, somos un poco madrileños, ¿no? Expresó María España antes un deseo, una especie de distopía, ¿no?, que hubiera sido posible, pero ella decía que cómo hubiera sido ese encuentro Vargas Llosa-Umbral. Bueno, yo a Umbral solamente lo vi una vez en mi vida, almorzamos juntos, creo que en un restaurante del aeropuerto, y me acuerdo mucho de ese almuerzo, porque me dijo: ¿pero cómo puedes escribir tú sobre Corín Tellado? Y entonces él se quedó muy sorprendido, porque yo le dije: mira,
yo he escrito sobre Corín Tellado, pero yo nunca he leído una historia de Corín Tellado. Me dijo, ¿no has leído? Pero la promueves mucho. Digo, no, yo tengo una curiosidad sociológica por Corín Tellado, por una razón muy sencilla, porque yo descubrí en París, yo viví en París muchos años, y entonces yo descubrí en una calle que se llamaba la Rue de la Pompe, que había un kiosco donde solo vendían novelitas de Corín Tellado. Fíjate. Y entonces yo me quedé completamente maravillado que hubiera un kiosco dedicado única y exclusivamente a vender las novelas de Corín Tellado. Y eso me despertó. Bueno, y llegó también una sobrina a vivir con nosotros en París, con mi mujer y conmigo. Una sobrina. Y me acuerdo, cuando ella abrió su maleta, tenía una maleta lleno de novelitas de Corín Tellado. Para darte celos. Y entonces yo, bueno, naturalmente, por supuesto, sí, yo digo, pero qué extraordinario personaje está Corín Tellado, que tiene un kiosco en París dedicado exclusivamente a vender sus libros, y que una niña que viene del Perú se trae una maleta entera de libros de Corín Tellado. Y entonces así descubrí que había todo un sector de la sociedad española y latinoamericana que leía ávidamente a Corín Tellado, y por eso cuando tuve un programa de televisión yo fui a entrevistar a Corín Tellado, y me acuerdo que me causó una profunda impresión. Entonces es verdad, la promoví y escribí sobre ella como fenómeno sociológico, pero siempre me he quedado con curiosidad, y la verdad que no he querido leer nunca una de las novelas de Corín Tellado, porque creo que, digamos, lo que ella representa no es exactamente la literatura, sino una forma de subliteratura que sí llega a un público a la que no llegan muchas veces los escritores que hacen o creen que hacen literatura, ¿no? Mario, el jurado y la Comunidad de Madrid, y Majadahonda y Madrid en definitiva, pero sobre todo la Fundación Francisco Umbral y María España, te han premiado por un libro muy importante para tu literatura y para la historia de tu literatura, porque desde hace muchos años, prácticamente desde que empezaste a escribir, tu preocupación fue la violencia, la gente y la libertad. Conversación en la catedral, La ciudad y los perros, La fiesta del chivo. En Conversación en la catedral hay un principio que nunca se me va de la cabeza, que es ese Zabalita, el personaje, mirando hacia la avenida de Tacna, sin amor, como desangelado, como un país que está en la ruina y que él, sin embargo, lo mira con desconsuelo porque no puede hacer nada por él. Todos tus libros de esa categoría tienen que ver con ese desazón tuya por la libertad, por la búsqueda de entendimiento de los diversos desastres que tú has contado. ¿Cuál es, a ese respecto, hoy tu estado de ánimo? Bueno, pues fíjate, quizá tendría que contarte cuál fue el origen de esta novela. Yo era estudiante el año 54, yo estaba en el segundo año de universidad en Lima. Era una época muy mala para el Perú, era la época de la dictadura de Odría, vivíamos en un gran desconocimiento de lo que ocurría en el propio Perú, había una censura muy estricta de la prensa y de la radio, no había televisión todavía en el Perú en esos años. Y me acuerdo que lo que ocurría en Guatemala en esos años, a nosotros nos despertó una enorme curiosidad en la universidad. Éramos pues estudiantes inquietos, que teníamos una cierta vocación política, y entonces allá en Guatemala
una región que no se caracterizaba por la democracia, ni muchísimo menos, había tenido muchísimos dictadores. Sin embargo, allí en Guatemala había habido unas elecciones libres, había salido un presidente que quería hacer reformas democráticas. Estaba utilizando un Congreso para eso, era el intermediario, y entre ellas, entre estas reformas, una reforma agraria muy profunda, algo que nosotros sabíamos era indispensable en toda América Latina, donde todavía se vivía un poco una situación feudal, ¿no es verdad? Entonces, yo me acuerdo que seguíamos con mucho interés las cosas que ocurrían en Guatemala. Y el hecho de que hubiera un golpe de Estado y que hubiera apoyado a Estados Unidos este golpe, a nosotros nos dejó profundamente desconcertados. Y muchos llegamos a la conclusión a la que llegó el Che Guevara, que había estado en Guatemala en esa época. No se pueden hacer reformas profundas en América Latina mientras existan ejércitos. Los ejércitos hay que destruirlos, los ejércitos hay que deshacerlos de entrada para poder hacer reformas. Bueno, y el Che Guevara llegó a conclusiones mucho más radicales todavía, diciendo: no se puede a través de la democracia hacer estas reformas, hay que irse al campo, a la manera cubana, con fusiles, y derrotar al ejército, y luego sí se podrá hacer una reforma radical, y además acercarse a la Unión Soviética para protegerse contra Estados Unidos. O sea, lo ocurrido en Guatemala tuvo un efecto traumático y muy general en América Latina. Yo creo que América Latina durante cerca de 30 años vivió la experiencia guatemalteca de una manera trágica. Miles de latinoamericanos se fueron efectivamente a la montaña a pelear, justificaron en cierta forma los golpes militares que vinieron en masa en toda América Latina. Los militares aplicaron en muchos casos dictaduras brutales para destruir los intentos revolucionarios, y durante 20 o 30 años, cerca de 30 años en realidad, América Latina vivió esta tragedia hasta que finalmente llegaron los acuerdos de paz, poco a poco, y ningún país sufrió tanto como Guatemala, con las guerrillas, con las dictaduras militares. Fue algo verdaderamente trágico, donde miles de guatemaltecos murieron. En fin. Bueno, entonces, yo, que había escrito una novela sobre Trujillo en la República Dominicana, ignoraba que Trujillo había tenido un papel importantísimo tanto en el golpe de Estado contra Arbenz como en el asesinato de Castillo Armas, el coronel que se levantó apoyado por Estados Unidos contra el... Comencé a leer al respecto, descubrí que había una historia riquísima que contar allí, una historia, dicho sea de paso, en la que no solamente los norteamericanos fueron protagonistas, sino además sobre la que escribieron, sobre todo, historiadores, periodistas, sociólogos norteamericanos, gracias a documentos que habían pasado a ser públicos, y donde está prácticamente toda la historia de la intervención contra Arbenz. Así que de ahí resultó esta novela, y sobre todo me pareció que había que rendir un homenaje a Arbenz. Arbenz intentó algo que años después fue perfectamente factible en América Latina: hacer reformas a través de la democracia, a través de instituciones legítimamente constituidas por elecciones libres, algo que él no pudo hacer. Y no pudo hacer porque el país que admiraba más, que era Estados Unidos, no se lo permitió, apoyando masivamente el golpe de Estado contra él. Creo que es un caso verdaderamente trágico el de Arbenz. Nunca fue comunista, al contrario, él había pedido que en la Constitución que aprobó el Congreso, él pidió que se pusiera esa cláusula
de que Guatemala, la Guatemala democrática, nunca tendría relaciones con un país totalitario. De tal manera que cuando el golpe de Estado no había un solo ruso en Guatemala. Bueno, el caso de Arbenz, yo no creo que haya un presidente que haya tenido una existencia más trágica que la de él. Él fue, digamos, derrocado por algo que no quería hacer, que era convertir a Guatemala en un país comunista, y luego estuvo ambulando por el mundo, sobre todo en países comunistas, a los que él detestaba, en el fondo detestaba, no se sentía absolutamente en su ambiente, y sin embargo no podía ir a los países democráticos porque no lo aceptaban. Creo que esta existencia dramática que termina en un hotelito de tercera categoría en México, donde nunca se sabrá si él se mató o si realmente se ahogó en una bañera, ¿no? Creo que realmente es un caso absolutamente trágico, y creo que una de esas figuras dramáticas de la historia de América Latina, al que de alguna manera merecía reivindicarse. Y creo que la fiesta bueno, no es la fiesta del chivo, sino Tiempos Recios, es de alguna manera esa reivindicación que yo creo que Jacobo Arbenz se merece. Déjame preguntarte por algo que proviene también de ese título que te regaló la Santa, Tiempos Recios. El título está tomado de una carta de Santa Teresa de Jesús a una amiga que le dice: estos son tiempos recios. Y me pareció que era una frase absolutamente perfecta. Lo que te quería decir es que este tiempo también es recio, y lo es en tu país. Yo te imagino a ti como aquel zabalita mirando la desolación. ¿Cómo te sientes tú ante lo que pasa cuando todavía no es ni crónica ni novela, sino drama? Bueno, bueno, yo me siento profundamente peruano, desde luego, pero me siento también español, me siento latinoamericano. La verdad que no me he sentido extranjero nunca en ninguna parte. Siempre me he sentido inmediatamente involucrado con los problemas que viven los países donde yo vivo. Recuerdo mucho el Perú, sobre todo en momentos trágicos. El Perú en el Perú el coronavirus ha golpeado como pocos países latinoamericanos. Han salido a la superficie las grandes diferencias sociales, económicas que hay en el Perú, y desde luego los peruanos de menores ingresos son los que han experimentado de manera terrible, en carne propia. Nunca se sabrá el número de muertos que ha habido. Se dicen, las estadísticas oficiales dicen 50,000 muertos, pueden ser 60 o 70,000. O sea que la situación del Perú ha sido verdaderamente uno de los países más trágicos en América Latina, y por supuesto me siento muy solidario pero como yo he detestado siempre el nacionalismo, nunca he querido que el amor al Perú se convierta de alguna manera en una forma de nacionalismo, ¿no? Yo lo he combatido siempre porque creo que el nacionalismo ha causado estragos terribles en la historia de las naciones, sobre todo en América Latina. Y creo que lo ideal, aunque es muy difícil de vivir, es ser ciudadano del mundo, ¿no? Y lo eres. Lo eres hasta el fondo de tu alma. Trato de serlo en la medida de mis posibilidades, que son escasas, porque siempre hay ciertos países que nos llaman más que otros, y son los que tenemos, donde tenemos amigos, donde tenemos familiares, ahí donde tenemos plantadas más raíces, es donde nos sentimos más cerca, ¿no? Pero no hay que permitir que eso se convierta
en esa forma política que es el nacionalismo, que solo causa estragos a los países, ¿no? Como cronista que eres y como cronistas que somos todos los periodistas y los que escriben en los periódicos como el admirado Francisco Umbral, debo decir que cada una de tus respuestas podía haber sido una columna. Muchísimas gracias, Mario. Gracias, César.